Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos hoy a tener una conferencia acerca del desarrollo grupal. En videos anteriores conceptualizamos al grupo. También vimos algunas tesis acerca de la mente grupal enunciadas por sociólogos importantes. Recordemos a Le Bon, recordemos a McDougall, que ellos hablaban de la conciencia colectiva, de los fenómenos de masa. El propio Freud reconocía en su texto de Psicología de las Masas el carácter social de la propia individualidad. Después estuvimos enfatizando en algunos teóricos. Recordemos a Peter Blau con su teoría del intercambio social, que nos explica por qué las personas tienen la necesidad de formar parte de grupos. Estuvimos viendo a Pichon Rivière en su teoría del vínculo y la sistematización que hace en la metodología de grupos operativos. Y por último, vimos también a Jacob Levi Moreno, creador del psicodrama, la terapia de grupo y la sociometría. Todo esto nos plantea a nosotros la existencia a la hora de pensar en los grupos de una estructura que es oficial, formalizada, que otros autores como Homans le llamó sistema externo, y también a esta mirada de la existencia de un sistema interno que garantiza la supervivencia del grupo, o como le llamó Moreno, una estructura sociométrica que va más relacionada a estas redes psicosocioafectivas entre los miembros del grupo y que forman parte de la tarea implícita, si vamos a hacer como una sistematización de autores de lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, esto nos dice a nosotros, los grupos pueden ser un escenario muy importante para nosotros poder diagnosticar e intervenir problemáticas de índole psicológicas o de índole sociopsicológicas, de índole social también. Todo este saber que hemos elaborado hasta ahora, que hemos compartido hasta ahora, nos permite a nosotros diseñar e implementar dispositivos grupales. Ahora, el grupo es un organismo vivo. Algunos autores, cuando lo definen, justo le llaman así, organismo vivo, porque el grupo transcurre por diferentes etapas del desarrollo. Te invito a que me acompañes en esta conferencia donde vamos a estar hablando acerca del desarrollo grupal, cómo los grupos a lo largo de su vida experimentan muchísimos procesos que hacen que tenga un movimiento, y nos vamos a detener un poco en el modelo cíclico de Worch. Bienvenidos nuevamente. Bueno, los procesos que convierten lo grupal en un espacio de transformación precisamente son los procesos de desarrollo grupal. ¿Por qué razón? Porque el grupo, si se quiere, recordemos que las personas se integran porque están buscando satisfacer necesidades que de manera individual no pueden satisfacer. Pensemos, por ejemplo, en una necesidad social que es de pertenencia, que es de afiliación. Ahora, una vez que las personas se agrupan, que se autonominan o se reconocen como parte de esta unidad o de este sistema al que llamamos grupo, de este conjunto restringido al que llamamos grupo, no se queda estático, sino que su tendencia, producto de esta organización interna, de esta estructura que empieza a ganar por este reconocimiento de las metas comunes, por estos procesos de identificación entre los miembros, por este establecimiento de normas que garantizan la supervivencia del grupo, porque da una escala de valores en las cuales se establece cuáles son las conductas aceptadas o no, cuál es el rango de valores que este grupo posee para que pueda sobrevivir y pueda llegar a cumplir sus objetivos. Pues esto hace que el grupo en su propia organización atraviese diferentes estadios a lo largo de su desarrollo y que no se mantenga de manera estática. Por esto es que se van a experimentar determinadas variables sociopsicológicas del propio funcionamiento grupal, que es el que nos va a dar cuenta a nosotros de cómo el grupo avanza hacia los diferentes estadios del desarrollo. Esta adquisición de cualidades o factores sociopsicológicos tampoco
tampoco podríamos decir que es de manera o que transcurre de manera igual a todos los grupos, porque cada grupo tiene un carácter singular, no solo en sus metas, no solo en las particularidades de sus miembros, sino que también en cómo cada grupo experimenta sus procesos del desarrollo, pues se van a dar particularidades. Estas membresías van a proyectar una actividad y en función de la efectividad o eficacia que ellos tengan, nos va a dar cuenta a nosotros también de cuáles son estos nuevos estadios del desarrollo que el grupo está alcanzando. Sin embargo, pensar que todos los grupos tienen un desarrollo en ascendente, ¿sí? Esto sería una fantasía, porque sabemos que hay grupos de alta conflictividad que precisamente no tienen un desarrollo en ascenso o constante, ¿sí? El grupo también atraviesa estancamientos, o sea, hay periodos donde el grupo se bloquea, el grupo se estanca, hay periodos también donde el grupo sufre la pérdida de algunos de sus miembros, porque los miembros más periféricos, menos comprometidos o más dañados son los primeros en abandonar el grupo, o puede que el grupo finalmente deje de satisfacer las necesidades de sus miembros. Entonces, la eficacia que puede tener y este movimiento en ascenso en temática de desarrollo grupal no es generalizable, ni tampoco podríamos decir que transcurre en un mismo tiempo. Hay un grupo que puede alcanzar muy rápidamente su eficacia y avanzar hacia otros estadios de desarrollo de una manera mucho más rápida que otros grupos. Ahí influiría muchos factores de índole externo y de índole interno, muchos factores de lo que rodea al grupo, porque a veces los grupos están insertados en un sistema institucional, por ejemplo, que determina ciertas políticas que aun cuando el grupo esté visualizando el avance en sus proyecciones futuras, no puedan transcurrir libremente porque se presentan obstáculos institucionales. O podemos mirarlo también en grupos sociales que tienen metas de alcance social, comunitario, que al estar en un sistema mucho más grande donde hay otros organismos decisores, pues esto también puede obstaculizar la tarea del grupo. Eso mirándolo hacia el afuera. Pues podemos mirarlo hacia el adentro también, si el grupo tiene muchos conflictos, si el grupo no está cohesionado, si el grupo tiene problemas de liderazgo, si los miembros no se sienten cómodos en los roles que han sido adjudicados para ello, pues también entonces se están dando estos factores internos que dificultan el desarrollo grupal. Es por eso que mencionamos factores sociopsicológicos, porque tienen que ver con los miembros del grupo, con las relaciones al interno del grupo y con las relaciones con los exogrupos en un macrosistema que es la sociedad, o que podríamos mirar los mesosistemas como instituciones, por ejemplo, donde el grupo formal puede que esté adscrito. Entonces, esto hace que nosotros siempre cuando miremos los procesos de desarrollo grupal debemos considerar que el grupo refleja las características del contexto social. Es justo lo que les estaba comentando. Una sociedad que se abre al cambio, pues es una sociedad que se abre al desarrollo grupal o si no, pues todo lo contrario. Y además de eso, sí tenemos que señalar que el grupo en esta tendencia a buscar el equilibrio, el grupo al ser el mediador entre el individuo y la sociedad, pues también va a poseer recursos adaptativos que le permitan sobrevivir al entorno, que les permitan sobrevivir al contexto y que les permita también sobrevivir a los propios conflictos internos que puedan tener los grupos. Entonces, esto hará que el grupo se pueda desenvolver de manera funcional y de manera emotiva. Esto, sobre todo en los grupos pequeños, nos permite a nosotros visualizar que a lo largo de su desarrollo el grupo experimenta determinados procesos en donde la estructura interna garantiza que el grupo pueda sobrevivir durante mucho tiempo. En los grupos más grandes, ¿sí? Que no sean grupos pequeños,
pues puede darse muy fácilmente ante estos conflictos, ante este avance del desarrollo, la posibilidad del nacimiento de nuevos grupos, porque precisamente puedan descubrir afinidades entre ellos, surgen otros liderazgos que encarnan los nuevos prototipos o ideales, expectativas de determinados segmentos o subgrupos de un grupo más grande, y entonces en los grupos pequeños pues puede ser que en un tiempo mucho más largo permanezcan ellos desarrollándose, pero en los grupos grandes puede haber una tendencia a conformarse o a dividirse desde los subgrupos en la conformación de nuevos grupos. Morland, por ejemplo, nos decía que los grupos tienen un carácter continuo. O sea, ellos siempre van a estar de forma dialéctica en cambio de transformación. No siempre está en función del crecimiento y de la eficacia. Este cambio de transformación puede llevar al grupo a lo largo de su desarrollo a una desintegración, porque esto puede acontecer también. Esto de llevar el no grupo al grupo, ¿sí? Un conjunto de personas que no son grupos, poder conformarse como grupo en esta línea continua, acontece mucho más en los grupos que son formados de manera artificial. Usted quiere, por ejemplo, hacer una convocatoria para trabajar el miedo a la pandemia, o usted quiere trabajar cómo ser resilientes ante la pérdida de empleo, etcétera, cómo transformarte, cómo encontrar nuevas alternativas para tu vida, para tu sostenimiento, para adaptarte a la realidad actual. Pues es muy posible que si hacemos un dispositivo y convocamos a estas personas, un dispositivo grupal, convocamos a estas personas a un taller, un espacio grupal, una sesión, pues son personas que no se conocen, y nosotros, como vamos a usar un dispositivo grupal, vamos a generar que toda la estructura del grupo se dé, que las personas se conozcan o se reconozcan como parte de esta grupalidad, cumpliendo estos criterios y sentido de pertenencia. Vamos a establecer normas que garanticen el funcionamiento del grupo, y a partir de que se empiecen a conocer, ellos van a tener expectativas de conducta, se van a otorgar estatus, finalmente van a desempeñar roles para poder llegar a esta meta común que quedaría planteada en el encuadre del grupo. Entonces, este grupo que ha sido artificial probablemente sí nos permite visualizar en cuanto a desarrollo grupal la existencia de un no grupo que luego se constituye como un grupo, porque fue formado artificialmente. Pero en los grupos naturales no funciona de esta manera, ya que ellos tienen otras características que están presentes a lo largo del desarrollo. Un grupo informal, por ejemplo, pues puede ser el grupo familiar, puede ser un grupo de amigos. Entonces existen 4 facetas que me gustaría retomar ahora acerca de la integración grupal. Está la integración ambiental, la integración conductual, la integración afectiva y la integración cognitiva, y voy a darles algunas ideas de cada una de estas facetas de integración que nos explican cómo las personas llegan a formarse como grupo y cuáles son ciertas condiciones que favorecen esto y que luego entonces vayan a transcurrir por unas fases del desarrollo en el próximo modelo que les voy a compartir. Entonces, ¿por qué las personas podrían integrarse desde el punto de vista ambiental? Bueno, por pertenecer a iguales entornos físicos. Si usted, por ejemplo, forma parte de un aula, de un curso en una institución educativa, el hecho de pertenecer a un mismo entorno, pues puede hacer que con el tiempo y en estos procesos de desarrollo, pues usted se conforme con estas otras personas con las que comparte el entorno físico. Puede ser que se conforme como grupo. Lo mismo puede pasar porque vivan en apartamentos cercanos o porque pertenecen a una misma oficina, etc. También hay entornos sociales que pueden favorecer la integración grupal. Por ejemplo, usted pertenece a una misma red social de profesionales de una rama X, pues ahí se están dando factores que pueden favorecer desde la integración del entorno social que ustedes se formen como grupo, forman parte de una misma organización política, pues también hay un entorno social que puede favorecer el hecho de que ustedes se conformen como grupo. También podríamos hablar de entornos culturales, cuando las personas forman parte de un grupo tradicional, un grupo religioso. Esto nos da, desde el punto de vista del entorno cultural, la posibilidad y una real
potencialidad para que surja un grupo. Podemos hablar, y ya lo hemos anunciado antes, solo que ahora lo sistematizamos y le llamamos como faceta de integración conductual a lo que los teóricos de la identidad social, Tacfel y Turner, nos decían de que, e incluso también la teoría de intercambio social de Peter Blau, cuando nos decía que las personas se forman como grupo porque están buscando satisfacer necesidades comunes. Entonces son necesidades que de manera individual no podemos satisfacer y por esa razón se dan procesos de integración. También hay teorías desde los instintos sociales que plantean que estos son hereditarios, que son inherentes a la conducta humana o a la condición humana, donde el hecho de pertenecer a grupos nos da a nosotros un acceso sexual, y están diciendo que biológicamente la persona va a tener una necesidad sexual que satisfacer, no solo para reproducirse, sino también en la búsqueda del placer, y pertenecer a grupos pues da la posibilidad de aparearse, o la seguridad personal que nos da el hecho de ser parte de determinada agrupación. Entonces, estas teorías evolutivas también refuerzan la integración conductual y bueno, lo que vimos de el intercambio social. Las personas se juntan porque van a recibir la recompensa por el hecho de formar parte de un grupo, entonces esto sería una integración conductual. La integración afectiva nos está diciendo también que hay una necesidad de pertenencia, de recibir afectos, ¿sí? Esta necesidad de ser amados, de ser queridos, y hace que nos juntemos con una o más personas. Entonces ya a partir de la diada pues suben los grupos. Entonces la afectividad sería un móvil muy importante para que las personas se constituyan como grupo. Por último está la integración cognitiva, y acá recordemos por ejemplo el paradigma del grupo mínimo, en la cual las personas se autorreconocen a sí mismas compartiendo categorías en torno a las cuales forman endogrupos y discriminan a los exogrupos, o sea, identifican aquellas categorías en las que no se reconocen y aquellas en las que sí se reconocen. Entonces el hecho de valorarse a sí mismo como poseedor de ciertas características personales que son compartidas por otras personas, pues nos harían a nosotros favorablemente en esta creencia de compartir valores, características personales, pues serían condiciones favorables para formar parte de un grupo. Entonces, estas serían 4 facetas de integración que nos explican cómo los grupos surgen y a partir de ahí comienzan a desarrollarse. A continuación vamos a ver este modelo que Worshell elaboró en 1992 y que nos explica cómo los grupos atraviesan por 6 fases del desarrollo, 2 que son previas y 4 que son propiamente del desarrollo grupal. Bueno, Worshell nos dice los grupos atraviesan 6 fases en su desarrollo. Ahora, un grupo de nueva formación, sobre todo grupos informales, espontáneos, atraviesan 2 fases previas y luego las 4 fases propiamente del desarrollo grupal. Sin embargo, cuando armamos un grupo artificial para utilizar un dispositivo grupal, acá solo transcurrimos las 4 fases del desarrollo grupal propiamente dicha. Entonces, ¿cuáles serían las fases previas? La fase de descontento y la fase del suceso desencadenante. Esto nos explicaría cómo personas provenientes de diferentes grupos donde no se han sentido a gusto y que el grupo no satisface sus necesidades, pues se acercan a conformar un nuevo grupo. Sin embargo, hay 4 fases siguientes que serían las fases de identificación grupal, de productividad grupal, de individualización y de declive del grupo, que son las 4 fases que transcurren en este grupo que les decía de nueva formación, pero serían también cuando trabajamos un dispositivo grupal, son estas 4 fases. Nosotros iniciamos en una fase de identificación cuando el grupo comienza a formarse de manera artificial con objetivos diagnósticos y o de intervención. Entonces vamos a mirar un poquito al interno cada una de las fases y me gustaría que prestáramos atención a cómo se dan las relaciones
endogrupales y exogrupales. Cómo se dan las relaciones entre los miembros del grupo hacia el interno del mismo, pero también cómo se dan las relaciones con los exogrupos en cada una de las fases del desarrollo grupal. Entonces vamos a iniciar con esta primera fase previa, que sería la fase de descontento. Esta fase, según Worshell, describe cómo los miembros que forman parte de otros grupos, diferentes grupos, se sienten altamente insatisfechos y por eso se llama fase de descontento. Las personas se sienten insatisfechas con su grupo ya no está cumpliendo con sus expectativas, sus necesidades no están siendo resueltas en este grupo, se sienten muy conflictuados con la pertenencia al mismo y hay un fuerte deseo de abandonar al grupo. En este sentido, la relación endogrupo-exogrupo, ¿cuál sería? Hay un conflicto, hay un malestar psicológico, hay un malestar también sociopsicológico al interno del grupo, hay insatisfacción por parte de los miembros del endogrupo y por tanto hay una sobrevaloración de los exogrupos porque este grupo no me satisface, pero estoy mirando a los exogrupos, cuáles pueden ser los posibles candidatos para yo salirme de este grupo e irme a formar parte de otro grupo. La fase que le sigue a esto es la fase del suceso desencadenante. ¿Y qué dice Worshell en este momento en el cual el grupo percibe o miembros del grupo perciben que hay ciertas señales de cambio para crear un nuevo grupo? Entonces, hay unas expectativas de mejora ya focalizadas en un exogrupo y se da un proceso de ruptura con el endogrupo. Yo visualizo que en este otro grupo ya he elegido, ya me siento que acá puedo formar parte y puedo satisfacer estas necesidades que tengo insatisfecha en mi grupo al que he pertenecido por X tiempo y por tanto se da una ruptura con mi endogrupo y hay un desplazamiento hacia un exogrupo que obviamente comenzaré a formar parte del mismo. Entonces, estas serían dos fases previas que Worshell identifica como condiciones que se dan antes del surgimiento de un nuevo grupo. Este nuevo grupo pues va a comenzar a transitar por las siguientes 4 etapas que son propiamente del desarrollo grupal. Sin embargo, quiero enfatizar que cuando utilizamos un dispositivo grupal, no en un grupo que ha sido formado antes, sino que puede ser que yo lo esté armando, lo esté proponiendo, lo esté gestando, se va a armar este grupo para diagnosticar alguna situación o para intervenir en alguna situación o ambas. En este caso, el grupo va a iniciar en la siguiente fase, que es la fase de identificación grupal. Como lo dice la palabra, es una fase muy importante y que no sabemos qué tiempo le toma al grupo superarla. Recuerden, Worshell dice, siempre se van a dar todas estas fases. Para que se llegue a una nueva fase tiene que haberse cumplimentado la anterior. Sin embargo, no podemos decir cuánto tiempo le toma a un grupo vivir una fase. Esta fase de identificación, y quiero recordar un aspecto de composición grupal que les dije en el video anterior. Hay grupos que son, por su composición, homogéneos y hay otros grupos que por su composición son heterogéneos. Pensemos el ejemplo del grupo homogéneo. Este grupo homogéneo tiene muchas características compartidas. Y esto hace que haya una sensación de ser uno mismo, se construye en nosotros la identidad grupal de manera muy rápida. Entonces, un grupo homogéneo transita la etapa de identificación grupal muy corta. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros vamos a utilizar un dispositivo grupal en un periodo corto de tiempo, es mucho más favorable hacer un grupo homogéneo. ¿Por qué razón? Porque es un grupo que va a vencer la fase de identificación grupal muy rápidamente y es una intervención que va a ser de pronto de una única sesión, pero lo voy a hacer con un dispositivo grupal, o va a ser de una semana, unos talleres en el marco de un congreso, un evento, una capacitación. Entonces,
Un grupo homogéneo puede ser muy favorable cuando se tiene un periodo corto de tiempo para trabajar con el grupo, para coordinar al grupo. Ahora, si se tiene un periodo largo de tiempo, yo podría manejar que la composición del grupo sea heterogéneo, porque sé que me va a tomar mucho tiempo en que el grupo venza esta primera fase propiamente del desarrollo grupal, que es la fase de identificación. Va a tomar mucho tiempo, pero una vez que se logra va a ser un grupo con una eficacia alta. Sí, porque es un grupo muy cuestionado profundamente y con grandes posibilidades de aprendizaje. ¿Uno es malo, otro es bueno? No. Ambos grupos son maneras de trabajar. En los grupos de apoyo, por ejemplo, es fundamental que sean grupos homogéneos. Que quiere trabajar con personas víctimas de violencia, pues es bueno que sea homogéneo. Para trabajar adicciones, para trabajar, por ejemplo, adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas, donde se necesita el apoyo o la ayuda mutua, pues es muy importante que los grupos sean homogéneos. Entonces, ¿de qué va a depender? De los objetivos de diagnóstico y de intervención, pero también va a depender del tiempo que se tiene para trabajar con el grupo. Entonces ahí podemos hacer una elección de un grupo homogéneo o un grupo heterogéneo, porque en esta fase de identificación grupal, el grupo busca cuáles son aquellas características comunes, aquellas categorías que son compartidas y que les permiten construir la identidad común. Entonces, acá se legitiman los valores del grupo, acá se establecen las metas o objetivos que el grupo va a alcanzar, acá se establecen las normas que van a regular la conducta de sus miembros y que puede también ayudar a que nuevos miembros se integren. Acá también puede que el grupo pida lealtades y sacrificios, porque recuerden que el grupo está muy concentrado hacia adentro. Entonces, ¿cómo se dan las relaciones endo-exogrupales en esta fase? Pues aquí se da el paradigma del grupo mínimo. El grupo va a sobrevalorar sus características, sobrevalorarse a sí mismo y va a discriminar a los exogrupos porque está definiendo qué características son las nuestras en cambio a las que son de otros grupos. Puede que haya miembros que vengan con experiencias negativas de grupos anteriores, miembros que vengan con experiencias positivas de grupos anteriores, pero en todo caso el grupo como se está formando va a ser discriminador de los sexogrupos. Acá también comienzan a conocerse para otorgarse estatus a cada uno de sus miembros, qué importancia, qué características reconocen en los otros y por tanto acá también se identifican los liderazgos y otros roles como portavoces, chivos expiatorios, etc. Entonces esta es una fase muy importante, no podemos, repito, definir qué tiempo le toma al grupo, pero una vez que el grupo cierra esta fase, está cohesionado, está claro en sus proyectos, tiene sus normas, roles bien establecidos y entonces puede avanzar a tener actividades para conseguir justo las metas. Acá no estamos cumpliendo aún las metas grupales, las estamos identificando como grupo. Recuerden, un grupo homogéneo vence esta etapa más fácil, un grupo heterogéneo le toma más tiempo. Un grupo pequeño la vence más fácil porque son menos personas para lograr el acuerdo y un grupo grande pues se toma también mucho más tiempo porque en la cantidad de personas en este tamaño grande también hay dificultades para vencer la etapa de identificación. Entonces, vayamos a esta siguiente etapa propiamente del desarrollo grupal. El grupo ya está identificado. El grupo entra entonces a la fase de productividad. En esta fase de productividad, como han estado ya definidas las metas del grupo acá, ya se estructura mucho más estos objetivos del grupo y el grupo comienza a trabajar para conseguir esas metas. Incluso, y acá es algo muy interesante que pasa en esta fase de productividad, el grupo es capaz de cooperar con los exogrupos, porque ya está fortalecido y si para lograr la meta y sus objetivos tiene que colaborar con otros exogrupos, el grupo está abierto, está listo para colaborar con los exogrupos. Entonces hay cooperación
endoexogrupal en una fase de productividad. Sin embargo, empiezan a aparecer conflictos relacionados con las capacidades o relacionados con las ideas sobre cómo llevar a cabo las actividades. Ahora, ¿cuánto tiempo el grupo puede permanecer en productividad? Mucho tiempo o poco tiempo va a depender de la singularidad del grupo. Entonces, estas son fases en sentido general que nos están describiendo por cuáles etapas del desarrollo transita un grupo, pero no podríamos decir en este grupo esto le va a tomar un mes o este grupo va a estar en productividad solo un año. No, puede ser. Puede ser que un grupo esté muy proliferando muchos proyectos durante años, atravesando conflictos, entrando en crisis, pero el grupo sigue en productividad. ¿Qué nos lo da? Es capaz de cooperar con exogrupos, está orientado en la tarea, logra cumplir los objetivos, se plantea nuevas metas cuando ya ha alcanzado algunas, tiene muy pocos miembros que se van, sino que permanecen sólidos, cohesionados, pues el grupo está en fase de productividad. La siguiente fase es la fase de individualización. ¿Y aquí qué pasa? Que los objetivos individuales comienzan a primar por sobre los objetivos grupales. Acá la persona está más centrada en sí misma que en el grupo y comienza a perder procesos de identificación grupal. Empiezan a aparecer subgrupos en esta etapa. Personas que comienzan a identificar que son afines, que sus objetivos comienzan a parecerse a diferencia de los del resto, comienzan a hacer subgrupos. Mientras más grande es el grupo, más subgrupos hay. ¿Qué pasa entonces cuando hay subgrupos? Que también hay presencia de muchos liderazgos que comienzan a tener luchas de poder. Esto pasa en la fase de individualización. ¿Cómo es entonces la relación entre endogrupo y exogrupos? Nuevamente los exogrupos comienzan a ser sobrevalorados por encima del endogrupo. El endogrupo comienza a ser de conflicto, no me está satisfaciendo y comienza a mirar a los exogrupos como grupos potenciales a los cuales yo podría pertenecer, porque veo que ellos sí están logrando algo y nosotros no, estamos estancados. Entonces acá comienzan a ser analizados los exogrupos como posibles candidatos. Hay una sobrevaloración del exogrupo y una subvaloración del endogrupo. Finalmente, el grupo puede o desintegrarse completo, y esta es la fase de declive, o el grupo tiene pérdidas de miembros. Los miembros más periféricos, los menos comprometidos o los miembros que se sienten más insatisfechos o de pronto chivo expiatorio del grupo, pues son los primeros que comienzan a abandonar en esta fase de declive al endogrupo. Aquí las personas se van, ya las luchas de poder, los conflictos entre los subgrupos son muy manifiestos, se disminuye la confianza en el grupo y estos miembros periféricos marginales pues comienzan a abandonar el grupo. ¿Quiere decir que este es el momento de cierre del grupo? Puede ser. Pero puede ser también que el grupo comienza nuevamente. Hubo miembros que se fueron, quizás algunos se incorporan y el grupo comienza nuevamente en este ciclo a identificar, y volvimos a la fase de identificación, comienza de nuevo a identificar cuáles entonces son las nuevas metas, cuáles son las normas que no han estado funcionando, por qué fracasamos en determinado proyecto. Comienza de nuevo la identificación y así el grupo puede transitar identificación, individualización, identificación, productividad, individualización y declive. Puede transitar por este ciclo varias veces a lo largo de su desarrollo. Claro que también puede finalmente en una fase de declive romperse, como se han roto, por ejemplo, bandas musicales, y les voy a poner una que conocemos muchísimo, que son los Beatles. Y los Beatles, después de un gran periodo de productividad, de muchos álbumes, muchos conciertos internacionales, finalmente termina rompiéndose. Entonces puede ser que el grupo deje de funcionar, que los miembros abandonan al endogrupo y se van a un exogrupo, y esa sería la relación exogrupal en esta fase, o puede ser que el grupo se van algunos miembros o no, y puede ser que el grupo nuevamente va a una fase de identificación.
¿Cuántas veces el grupo transita por este ciclo? Muchas veces a lo largo de su desarrollo, porque es parte de esta espiral dialéctica, ¿verdad? Donde se va como haciendo este movimiento de retroceso y avance. Ahora, cuando nosotros hacemos una intervención con un grupo usando un dispositivo grupal, nosotros llevamos al grupo de la fase de identificación a la fase de declive, pero no se llega al declive porque estamos descontentos o no se llega al declive porque hay conflictos de liderazgo, sino porque el grupo finalmente se terminó la capacitación, se terminó la terapia, se terminó el taller y se cierra el grupo. Entonces, hay diferencias en cómo un grupo de manera natural transita varias veces por este ciclo a cuando se utiliza un dispositivo grupal, que se arma un grupo artificial, empieza en una fase de identificación y termina en una de declive, no porque estemos disgustados, porque es irreconciliable las relaciones, sino porque el objetivo por el cual el grupo se ha abierto y se ha conformado, pues finalmente se alcanzó y nos vamos a despedir y nos vamos a cerrar en este espacio, en esta experiencia, en esta intervención grupal desde cualquier punto de vista educativo, clínico o lo que sea. Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar a partir de estas observaciones, de los discursos que emiten las propias personas, miembros del grupo, nosotros podemos identificar en qué fase del desarrollo grupal está. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para poder hacer como coordinadores grupales estrategias que sean correctas, que sean adecuadas, que sean ajustadas al grupo en cuestión, según las características de sus miembros, según sus aspectos estructurales y según la etapa del desarrollo en la que el grupo se encuentre. Porque no es lo mismo un objetivo que como coordinadora yo me voy a plantear en un grupo que está en una fase de identificación, así me están pidiendo que yo intervenga como psicóloga, como coordinadora de grupo, en un grupo que está en una fase de individualización. Yo sé que entonces este grupo está en conflictos, que hay subgrupos, que hay lucha de poder, que no está satisfaciendo a sus miembros, que hay un malestar subjetivo, que además están valorando a los exogrupos como posibles candidatos. Entonces, conocer en qué fase del desarrollo está el grupo a mí me puede ayudar a hacer adecuadas estrategias y plantearme adecuados objetivos a la hora de intervenir en el grupo. Espero que les haya gustado la conferencia, que les siga aclarando. Estamos cada vez más cerca de animarnos a intervenir con todo este saber en un grupo. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. También, por favor, que compartas este video con otros profesionales que trabajen con grupos en diferentes ámbitos, en ámbitos clínicos, organizacionales, en ámbitos educativos, sociocomunitarios, en ámbitos eclesiales también, que trabajan con muchos grupos, en el contexto de ONGs, grupos de apoyo, etcétera. Te invito a que lo puedas compartir, a que te suscribas y nos vemos en un siguiente video para hablar de temas de psicología, de salud mental, de la vida en general. Te mando un fuerte abrazo, espero que te cuides y chao.